El teléfono se le resbaló de la mano y cayó con un ruido sordo sobre el suelo del hospital, que de alguna manera le pareció más fuerte que el pitido de las máquinas que tenía a su lado. Isabela Duca miró fijamente la pantalla que se oscurecía. El nombre de su marido había dejado de parpadear. Estaba embarazada de 7 meses y sentada sola en una habitación privada del hospital, pagada con dinero manchado de sangre y silencio, mientras el jefe mafioso más temido de la ciudad, su marido, elegía a otra mujer. La enfermera se quedó de pie, incómoda, cerca de la puerta. Señora Duca, ¿debo llamarlo otra vez? Isabela negó lentamente con la cabeza. No, dijo, ya ha elegido. Fuera, la lluvia resbalaba por el cristal como lágrimas que se negaban a caer de sus propios ojos. 2 horas antes, Isabela aún creía que las cosas podían arreglarse. Había llamado a Dominic Duca porque el dolor no cesaba, porque el miedo se había apoderado de su pecho, agudo y frío. Este embarazo, este niño, se suponía que lo cambiaría todo. Dominic había prometido que vendría. Siempre prometía. Pero las promesas eran fáciles para los hombres que nunca pensaban cumplirlas. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, Dominic Duca estaba en un ático, rodeado de cálidas luces y risas acompañadas de champán. A su lado, Serena Bale se ajustó el tirante del vestido y se inclinó hacia él con una mano posesiva en su pecho. No te vayas, murmuró. Siempre me dejas por ella. El teléfono de Dominic volvió a vibrar. Isabela. Lo miró y dudó. Serena se ha dado cuenta. Siempre lo hace. Es fuerte, dijo Serena en voz baja. Tiene médicos y enfermeras. Lo que necesita es atención. Lo que yo necesito es a ti. Dominic silenció el teléfono. Ese simple gesto, un pulgar descuidado deslizándose por el cristal, selló su destino. Isabela regresó a casa sola a la mañana siguiente. A pesar de que los sirvientes se movían silenciosamente por los pasillos, la finca Duca parecía más fría de lo habitual. Nadie preguntó dónde estaba Dominic. Nadie necesitaba hacerlo. Las noticias viajaban rápido en su mundo. Entró en el dormitorio y enseguida vio un par de pendientes de mujer en la cómoda, que no eran suyos. Isabela los cogió y los miró fijamente durante un largo rato antes de volver a colocarlos exactamente donde los había encontrado. Se sentó en el borde de la cama y apoyó las manos sobre el vientre. Ahora lo entiendo, le susurró a su hijo nonato. Nunca fuimos la prioridad. El bebé se movió suavemente, como si le respondiera. Esa noche, Isabela tomó una decisión que nunca revertiría. No se enfrentó a Dominic. No lloró delante de nadie. No pidió explicaciones. Desapareció. Al amanecer, Isabela Duca se había ido. No dejó ninguna nota, ni se despidió, ni dejó rastro alguno. Se llevó dinero en efectivo, documentos y una sola maleta. Dejó atrás joyas, ropa de diseño y una vida empapada de miedo. Su anillo de boda permaneció en la mesita de noche. Dominic se dio cuenta de su ausencia horas más tarde. Al principio se enfadó. Está intentando asustarme, dijo con desdén. Volverá. Pero a medida que el día se convertía en noche, empezó a sentirse inquieto. Su teléfono pasaba directamente al buzón de voz. Sus guardias no informaron de nada. Los hospitales no tenían constancia de su alta. A medianoche, Dominic Duca ya no estaba enfadado. Estaba asustado. Encontradla, ordenó con voz tensa. Registrad cada ciudad, cada carretera, cada frontera. Sus hombres se movieron rápido. No encontraron nada. Isabela Duca había desaparecido como un fantasma. Mientras tanto, en algún lugar lejano, bajo un nombre que ya no se asociaba con la mafia, Isabela estaba sentada en un autobús con las manos cruzadas sobre el vientre, mirando fijamente a la oscuridad. No estaba huyendo. Estaba poniendo fin a una vida y preparándose para destruir otra. El autobús olía a tela vieja y a silenciosa desesperación. Isabela estaba sentada cerca de la parte trasera, con el abrigo bien ajustado alrededor de su vientre hinchado. Tenía la mirada fija en la interminable carretera que se extendía ante ella. Cada kilómetro recorrido era como otro hilo que se rompía.
Otro vínculo que se cortaba limpiamente de la vida que había vivido. No dormía, no lloraba. En cambio, contaba las salidas, memorizaba caras y cambiaba de autobús más veces de las necesarias. Dominic Duca había construido su imperio sabiendo a dónde iba la gente cuando huía. Isabela se aseguró de ir a donde nadie la buscara. Cuando bajó del último autobús, los letreros de la ciudad le resultaban desconocidos. El aire sabía diferente. Había sal y viento en lugar de acero y humo. Era el tipo de lugar por el que la gente pasaba y olvidaba. Perfecto. Alquiló una pequeña habitación encima de una librería cerrada con un nombre falso que había ensayado hasta que le sonó natural. El propietario apenas miró sus documentos. Las mujeres embarazadas no se consideraban una amenaza. Esa noche, el dolor volvió, más fuerte y más implacable que antes. Isabela se inclinó hacia adelante sobre la estrecha cama, respirando entre oleadas de miedo que surgían y se estrellaban dentro de ella. Su teléfono estaba apagado y en su bolso. No tenía contactos de emergencia ni marido al que llamar, solo ella. Cuando rompió aguas, se rió una vez, con brusquedad e incredulidad. Así que, así es como es, susurró. El hospital era pequeño, con pocos fondos y tranquilo. No había ala privada, ni lujos, ni respeto susurrado. Isabela lo agradeció. Pasó horas de parto, agarrándose a las barandillas y rechazando los analgésicos que le adormecerían la conciencia. Necesitaba recordar cada momento de esa noche. Necesitaba que se le grabara en los huesos. La enfermera le secó la frente con delicadeza. ¿Hay alguien a quien quiera que llame? Isabela negó con la cabeza. Cuando el bebé finalmente llegó, llorando fuerte y furiosamente al mundo, Isabela se derrumbó. No por tristeza, sino por alivio. Era una niña con el pelo oscuro y unos pulmones fuertes. Agarró con fuerza el dedo de Isabela, como si ya comprendiera lo frágil que podía ser la seguridad. Isabela besó la frente de su hija y le susurró el nombre que había elegido mucho antes de enamorarse de Dominic Duca. Mara. En el certificado de nacimiento no figuraba ningún padre. Dominic Duca nunca supo que su hija había nacido. Chicago cambió sin Isabela, no de forma visible ni inmediata, pero algo fundamental cambió. La tercera noche después de su desaparición, Dominic regresó a la finca y encontró su armario intacto. Su perfume aún perduraba débilmente en el dormitorio. Su taza favorita estaba en el fregadero, lavada pero sin guardar. No había hecho las maletas como alguien que se marcha enfadado. Las había hecho como si no tuviera intención de volver. Darse cuenta de esto le inquietó más de lo que jamás podrían hacerlo los gritos. Está jugando. Quiere llamar la atención, dijo Dominic a sus hombres. Pero pasaron los días, luego las semanas. Los hospitales no informaron de nada. Los controles fronterizos no dieron ningún resultado. Sus tarjetas de crédito permanecieron sin usar. No había señales de teléfono. No había huellas digitales. Era como si Isabela Duca nunca hubiera existido. Dominic dejó de dormir. Se enfadaba con sus lugartenientes. Acabar las reuniones antes de tiempo. Despidió a un hombre por sugerir que Isabela podría estar muerta. Está viva, dijo Dominic con frialdad. Yo lo sabría. Serena observaba el cambio con creciente inquietud. Estás dejando que ella gane, le dijo una noche, deslizándose en su regazo. Ella quiere que sufras. Dominic miró más allá de ella. Tú no la conoces. Serena se tensó. Sé que huyó. No, la corrigió él en voz baja. Desapareció. La diferencia era importante. Isabela se recuperó rápidamente. El miedo agudizó sus sentidos. Salió del hospital al cabo de 2 días y regresó a la pequeña habitación situada encima de la librería, donde aprendió a funcionar a base de agotamiento e instinto. Alimentaba a Mara, la mecía durante la noche y le susurraba cuentos al oído. No te fallaré, le prometía una y otra vez. El dinero escaseaba, pero Isabela estaba preparada. Vendió un collar que Dominic le había regalado, sin número de serie, sin preguntas. Luego otro. Cuando Mara tenía 3 meses, Isabela encontró trabajo limpiando oficinas fuera del horario laboral. El sueldo era bajo y las horas eran brutales, pero nadie le preguntaba por su pasado. Ella lo prefería así.
Con el paso de los meses, Isabela se fijó en patrones que otros ignoraban. ¿Qué oficinas dejaban descuidadamente sus archivadores sin cerrar? ¿Qué gerentes inflaban los gastos y qué pequeñas empresas se ahogaban lentamente bajo malos contratos? Ella escuchaba, ella recordaba. Antes de Dominic, Isabela había estudiado finanzas. Una vez había soñado con crear algo honesto. El matrimonio había enterrado ese sueño bajo la lealtad y el miedo. Ahora había resurgido. Comenzó a ofrecer ayuda de forma discreta y cautelosa, arreglando libros, reestructurando pagos y renegociando deudas. Nunca utilizó su nombre real. De todos modos, se corrió la voz. La primera fractura en el imperio de Dominic se produjo un año después. Una filial de transporte perdió una licencia fundamental después de que una auditoría rutinaria descubriera irregularidades que existían desde hacía años. El abogado de Dominic intentó arreglar las cosas, pero el papeleo era impecable, demasiado impecable. Esto no es casual, gruñó Dominic. Su asesor dudó. Alguien sabía exactamente dónde buscar. Dominic podía sentirlo. Entonces sintió esa familiar opresión en el pecho. Isabela. Mientras tanto, al otro lado del país, Isabela cerró su ordenador portátil y se quedó mirando el océano más allá de la ventana. Mara dormía cerca, con su pequeño pecho subiendo y bajando a un ritmo constante. Isabela no había tocado a Dominic directamente. No había sido necesario. Simplemente había guiado a las personas adecuadas a los lugares adecuados. Una fractura se convirtió en dos, luego en tres. Aún no era catastrófico, al menos. Solo lo suficiente como para que se notara. Serena comenzó a entrar en pánico. El dinero escaseaba. Las invitaciones dejaron de llegar. Con cada semana que pasaba, la atención de Dominic se alejaba más de ella. Intentó recordarle su elección, por lo que había sacrificado su matrimonio. Pero incluso para ella, las palabras sonaban huecas. ¿Todavía la amas?, le acusó Serena una noche. Dominic no respondió porque por primera vez se había dado cuenta de algo aterrador. Lo que sentía no era amor, era arrepentimiento. Mara dio sus primeros pasos en una mañana fría y brumosa. Isabela lloró en silencio, con el orgullo y la tristeza entrelazados en su pecho. Dominic nunca vería esto. Nunca oiría la risa de su hija, ni sería testigo de sus decididos pasos. Ese era el precio que pagaría. Isabela no había planeado vengarse cuando huyó. Había planeado sobrevivir, pero la supervivencia había evolucionado. En algún lugar entre las noches de insomnio y las promesas susurradas, Isabela se dio cuenta de una verdad que ya no podía ignorar. Dominic Duca había construido su imperio sobre la creencia de que las mujeres aguantarían. Nunca había imaginado que pudieran superarlo. Cuando Isabela levantó a su hija en brazos y le dio un beso en la mejilla, una tranquila certeza se instaló en lo más profundo de su ser. Esto no era el final, solo era el principio. Mara tenía 4 años cuando Isabela dejó por fin de mirar por encima del hombro cada vez que se abría una puerta. No era porque el miedo hubiera desaparecido. El miedo nunca se fue del todo. Simplemente aprendió dónde acechar. Estaba tranquilo y atento, y nunca se interponía en el camino. Se habían mudado 2 veces desde la ciudad costera, no porque Dominic estuviera cerca, sino porque Isabela había aprendido una dura lección. Quedarse en un lugar durante demasiado tiempo crea patrones. Los patrones crean rastros. Su nuevo hogar estaba situado a las afueras de una ciudad de tamaño medio, donde los negocios prosperaban discretamente, y la ambición vestía trajes respetables. Isabela lo había elegido con cuidado. Era demasiado grande para ser íntimo y demasiado pequeño para ser importante. Perfecto. Mara empezó el jardín de infancia con un nombre que solo le pertenecía a ella. No había rastro de Duca, ni rumores susurrados, solo una niña con ojos curiosos y una risa fácil. Isabela la vio entrar en el aula el primer día y sintió un dolor familiar. Esta era la vida que casi había perdido. Por eso existía todo lo demás. Por la noche, cuando la casa estaba en silencio y Mara dormía acurrucada con su peluche favorito, Isabela trabajaba. Su trabajo de consultoría había evolucionado. Ya no limpiaba libros, los reconstruía.
Las empresas la buscaban cuando los negocios iban mal y los socios se volvían hostiles. Se especializaba en reestructurar el caos y desenredar nudos financieros que otros habían abandonado. No hacía publicidad. No tenía contactos. Sus clientes la encontraban a través de referencias discretas de un ejecutivo a otro. Cobraba honorarios elevados, pero valía cada centavo. Lo que ninguno de ellos sabía era que Isabella había pasado años estudiando un imperio mucho más grande que el suyo. Había observado las operaciones de Dominic Duca desde dentro. Sabía cómo se movía el dinero, cómo se intercambiaban los favores y cómo se compraba y vendía la lealtad. Sabía qué grietas nunca se veían en la superficie. Ahora, con cuidado y de forma invisible, comenzó a ejercer presión. No toda de golpe. Nunca lo suficiente como para dar la alarma. Solo lo suficiente para cambiar el equilibrio. Una cláusula aquí, una renegociación allá. Una recomendación en el momento menos oportuno. Dominic lo sintió como un cambio en el clima. Su imperio seguía en pie, pero crujía como nunca antes lo había hecho. Sus asesores le traían informes llenos de palabras como imprevisto, inesperado y contratiempos temporales. Dominic odiaba esas palabras. Temporal significaba descuidado. Descuidado significaba débil. Nos están frenando, dijo durante una reunión nocturna, tamborileando con los dedos sobre la madera pulida de la mesa. Quiero saber por qué. Sus hombres intercambiaron miradas. Uno de ellos habló con cautela. No hay ningún ataque, jefe. Solo hay resistencia por todas partes. Dominic se recostó y miró al techo. La resistencia no aparecía de la nada. Alguien la estaba guiando. En los momentos de silencio, cuando la oficina estaba vacía y las luces de la ciudad se difuminaban, Dominic se encontraba pensando en Isabella con una claridad que le inquietaba. No en la esposa obediente que se sentaba a su lado en las cenas, no en la mujer embarazada que le había llamado aquella noche, sino en la mujer a la que había subestimado, la que se había marchado sin suplicar. Serena reapareció como un fantasma de una vida que Dominic apenas recordaba. Llegó sin avisar, de pie en la puerta de su ático con una confianza que ya no poseía. «Me te estás evitando», dijo. Dominic no se levantó. «Te fuiste, me echaste», replicó ella, dirigiéndose a una mujer que ni siquiera estaba allí. Eso llamó su atención. Serena cruzó la habitación, con sus tacones resonando con fuerza contra el suelo de mármol. «Ella está haciendo esto, ¿verdad?» «Todo». Dominic no respondió. Serena se rió con amargura. «Siempre decías que era débil y necesitaba protección». «Necesitaba respeto», dijo Dominic en voz baja. La habitación quedó en silencio. El rostro de Serena se endureció. «Así que eso es todo. Destruiste tu matrimonio por nada». Se marchó de nuevo esa noche. Esta vez a Dominic no le importó. La pérdida se había convertido en algo familiar. La primera prueba real de Isabella llegó cuando una empresa de logística se puso en contacto con ella a través de 3 intermediarios. Las cifras eran malas, aún no eran desastrosas, pero iban en esa dirección. Mientras Isabella revisaba los documentos, apareció un nombre que la hizo detenerse. Era uno de los distribuidores secundarios de Dominic. Se quedó mirando la pantalla durante un largo rato. Esto estaba más cerca de lo que había estado nunca. Demasiado cerca. Podía marcharse. Nadie lo sabría. Nadie la culparía. En lugar de eso, Isabella ajustó su enfoque. No saboteó nada. Aconsejó el cumplimiento. Guió a la empresa hacia una reestructuración legal que los protegería y obligó al distribuidor de Dominic a enfrentarse al escrutinio que habían evitado durante años. Fue elegante, limpio e imposible de rastrear. En cuestión de meses, el distribuidor se retiró voluntariamente de la red de Dominic, alegando una reestructuración interna. Dominic golpeó el informe contra su escritorio. «Esto es un ataque selectivo», espetó. «No me importa lo limpio que parezca». Su asesor dudó. «Aunque lo sea, quien quiera que lo esté haciendo, entiende la ley mejor que nosotros». Eso aterrorizó a Dominic más que las armas. Una tarde, Mara llegó a casa con un dibujo a lápiz. Mostraba 2 figuras cogidas de la mano bajo un sol torcido. «¿Quiénes son?», preguntó Isabella con delicadeza. Mara sonrió.
Eres tú y soy yo. Isabela tragó saliva. No, papá, dijo, manteniendo la voz neutra. Mara se encogió de hombros. Algunos niños tienen uno, otros no. La sencillez de la respuesta rompió algo dentro de Isabela. Esa noche, Isabela se quedó en el balcón mucho después de que Mara se hubiera ido a dormir, contemplando las luces de la ciudad. Se había dicho a sí misma que se trataba de justicia, de equilibrio, de consecuencias. Pero debajo de todo eso había algo mucho más peligroso. Quería que Dominic lo supiera. No quién se había convertido ella, sino lo que él había perdido. El mensaje llegó 2 semanas después, de un número desconocido. Una sola línea de texto. Sé que estás viva. Isabela lo leyó una vez y luego lo borró. Sus manos no temblaban. Apagó el teléfono y lo guardó en un cajón. Dominic envió otro mensaje y luego otro, cada uno más controlado que el anterior, como si estuviera eligiendo cuidadosamente las palabras para ocultar el pánico que había debajo de ellas. Deberíamos hablar. Esto ha ido demasiado lejos. No tienes que seguir huyendo. Isabela no respondió. Sabía que el silencio era un lenguaje en sí mismo. Dominic dejó de dormir por completo. Soñaba con habitaciones vacías, teléfonos sin respuesta y la risa de un niño al que nunca podía alcanzar. Mientras tanto, en algún lugar lejano, Isabela acostó a Mara, le besó la frente y le susurró promesas que tenía intención de cumplir. El juego había cambiado. Ya no era accidental, era deliberado. Y Dominic Duca por fin empezaba a comprender las reglas. Finalmente cometió el error que Isabela había estado esperando. Se abrió hacia el exterior en lugar de hacia el interior. Durante años había sobrevivido reforzando el control, cerrando filas y reforzando la lealtad mediante el miedo y las recompensas. Pero la presión que se cernía ahora sobre su imperio era diferente. No respondía a la intimidación. No retrocedía ante las amenazas. Así que hizo lo que siempre hacen los hombres desesperados. Se puso a buscar fantasmas. Contrató a investigadores privados con nombres falsos. Reclutó a analistas digitales de empresas tecnológicas que le debían favores. Se despertaron viejos contactos y se les recordó deudas que nunca se habían pagado por completo. Encontradla, ordenó Dominic en voz baja. Buscaron en hospitales, bases de datos de inmigración, registros financieros, matrículas escolares y registros de defunciones, pero no encontraron nada. Isabela se había borrado demasiado bien. Lo que Dominic no se dio cuenta era que cada búsqueda que iniciaba creaba ondas. Isabela, que había aprendido a leer patrones como otros leen caras, sintió esas ondas inmediatamente. No se asustó, se adaptó. En 48 horas, había disuelto 2 cuentas de Shell y redirigido otras 3. Detuvo los nuevos contratos y cambió la comunicación a canales analógicos, papel, reuniones y caras conocidas. Siempre había sabido que este día llegaría. Mara percibió el cambio antes de que Isabela dijera una palabra. «Estás callada», le dijo Mara una noche mientras preparaban la cena juntas. Isabela sonrió levemente. «Solo estoy pensando». Mara asintió, aceptando la respuesta como solo los niños pueden hacerlo. Luego preguntó, «¿Va a volver el hombre malo?» La pregunta congeló las manos de Isabela en pleno movimiento. «¿Qué hombre malo?», preguntó con cautela. «El de tus sueños», respondió Mara con sencillez. «A veces hablas mientras duermes». Isabela se agachó a su altura, con el corazón latiéndole con fuerza. «Nadie vendrá a por nosotras», dijo. «Te lo prometo». Y lo decía en serio, pero las promesas requerían preparación. La primera pista real de Dominic provino de un error que no fue de Isabela, sino de Serena. Borracha y amargada, habló con demasiada libertad en un evento benéfico, quejándose a una mujer que creía inofensiva. Mencionó a Isabela, su brillantez con los números y cómo había desaparecido como el humo. La mujer escuchó educadamente y luego lo contó todo. En cuestión de días, Dominic tenía una nueva teoría. Isabela no se estaba escondiendo, estaba trabajando. Legalmente, eso reducía considerablemente las posibilidades. Los investigadores de Dominic se centraron en empresas de consultoría, analistas independientes y asesores financieros que operaban discretamente, pero gozaban de un respeto inusual.
Un nombre aparecía una y otra vez, no como sospechoso, sino como una sombra detrás del éxito. Isabella Cole. Isabella Cole. Dominic se quedó mirando la pantalla. Cole, no Duca. Ni siquiera se acercaba. Pero había algo en su perfil que le inquietaba. Era mujer, era reservada, tenía clientes selectivos y su historia temprana era imposible de rastrear. Tráigala, dijo Dominic. El investigador dudó. Señor, no hay pruebas. No necesito pruebas, espetó Dominic. Necesito certeza. Isabella intuyó la trampa días antes de que se cerrara. Una nueva investigación demasiado directa y curiosa. Alguien hacía preguntas que no estaban relacionadas con intereses comerciales genuinos. Ella rechazó la reunión. La siguiente invitación llegó con urgencia. Ella volvió a rechazarla. La tercera invitación llegó con una oferta intencionadamente escandalosa. Isabella sonrió. Eso lo confirmó. Esa noche hizo las maletas, no para huir, sino para cambiar de ubicación. Mara pensó que era una aventura. Isabella le hizo creer que se habían marchado antes del amanecer. Pero esta vez, Isabella no desapareció por completo. Dejó un rastro deliberado. 3 días después, Dominic recibió la invitación. Era una solicitud de consulta privada. No había nombre de empresa ni exigencias, solo un lugar y una hora, junto con un mensaje. Has estado buscando respuestas, ven solo. Dominic se quedó mirando la pantalla durante un largo rato. Todos sus instintos le gritaban, ¡trampa! Y sin embargo, algo más profundo y antiguo le empujaba hacia adelante. Fue. El edificio no tenía nada de especial. Cristal, acero y anonimato. En la última planta le esperaba una sala de conferencias, vacía salvo por una única silla y una carpeta colocada cuidadosamente en el centro de la mesa. Dominic entró. La puerta se cerró detrás de él. Isabella entró unos instantes después. No se parecía en nada a la mujer que él recordaba. Se mantenía erguida, con el rostro sereno. Sus ojos eran los mismos, firmes, evaluadores y sin miedo. «Llegas tarde», dijo. Dominic olvidó cómo respirar. «Estás viva», susurró. Isabella se sentó frente a él. «¿Decepcionado?» «No», respondió rápidamente. «Demasiado rápido. Aliviado». Ella abrió la carpeta. Dentro había documentos, transacciones, cronologías y contratos. Dominic los reconoció de inmediato. Su imperio estaba trazado y expuesto. «Me destruiste», dijo Dominic con dureza. Isabella ladeó la cabeza. «No, dejé que te destruyeras a ti mismo». Se levantó bruscamente. «Desapareciste con mi hija». «Nuestra hija», le corrigió Isabella, «la que tú abandonaste». La voz de Dominic se quebró. «Cometí un error». El silencio se prolongó entre ellos. Finalmente, Isabella habló. «Te llamé esa noche porque necesitaba que eligieras». Dominic bajó la cabeza. «Y lo hiciste», continuó ella. «Pero no a mí». Las lágrimas le quemaban los ojos. «Déjame verla». Isabella se levantó. «No», dijo, y la palabra sonó más dura que cualquier amenaza. «Ella existe fuera de tu mundo», dijo Isabella, «y siempre lo hará». Dominic se inclinó sobre la mesa, desbordado por la desesperación. «Por favor», dijo. Isabella dio un paso atrás. «Esta reunión nunca ha tenido lugar», dijo, «y lo que vendrá después no es venganza». Se detuvo en la puerta. «Es la consecuencia». En cuestión de semanas, el imperio de Dominic comenzó a derrumbarse. No de forma violenta, sino legal. Hubo auditorías e investigaciones, se congelaron los activos y los socios se distanciaron de la noche a la mañana. Se embargaron las cuentas en espera de una revisión. La prensa no mencionó a Isabella. No era necesario. Dominic observaba desde su ático cómo todo lo que había construido se volvía en su contra, pieza a pieza. Y, en algún lugar lejano, Isabella veía los mismos titulares, sin sentir satisfacción, solo determinación. Lo más difícil aún estaba por llegar, y Dominic no tenía ni idea de lo trágico que sería el final. Punto. Dominic Duca perdió su imperio de la misma manera que lo había construido. Primero en silencio, luego de golpe. Los juicios no fueron dramáticos.
No hubo redadas ni sirenas, solo citas en los tribunales que se acumulaban como lápidas en un calendario. Había titulares escritos con un lenguaje cuidadoso y antiguos aliados que de repente recordaban que tenían una moral que proteger. No fue encarcelado. Fue condenado a la irrelevancia. Sus cuentas fueron congeladas en espera de una revisión interminable. Sus propiedades fueron vendidas para cubrir sus deudas. Su nombre se convirtió en una carga que nadie quería cerca de sus negocios. Los hombres que antes esperaban horas para obtener su aprobación, ahora cruzaban la calle para evitarlo. Y ese fue el primer castigo. El segundo fue mucho peor: la soledad. Dominic se mudó a un apartamento más pequeño con vistas a un río gris que olía débilmente a óxido y lluvia. Cada mañana se despertaba esperando llamadas que nunca llegaban. Miró fijamente un teléfono que había dejado de vibrar. Cada noche, sin falta, soñaba con las risas de los niños resonando en pasillos a los que nunca podría entrar. Isabella no lo celebró. Observó desde la distancia cómo la vida de Dominic se reducía al silencio. Siguió los resúmenes del caso, las audiencias de consideración de activos y el lento desmoronamiento de un hombre que una vez se creyó intocable. Mara tenía ahora 9 años. Era inteligente, curiosa y despreocupada. Una tarde, se sentaron juntas a la mesa de la cocina. Tenían los deberes repartidos entre ellas. «Mamá», dijo Mara de repente, «¿alguna vez te arrepientes de algo?» Isabel miró a su hija. La miró y le respondió con sinceridad. «No», dijo, «me arrepiento de las personas que me hicieron olvidar mi valor, pero no me arrepiento de las decisiones que nos salvaron». Mara asintió, satisfecha. Volvió a sus deberes. En ese momento, Isabella supo que el pasado había perdido su influencia. O eso creía. Dominic lo intentó por última vez. No con amenazas ni con poder, sino con la verdad. Escribió una carta a mano. No había abogados ni intermediarios, solo tinta sobre papel y palabras despojadas de orgullo. «No pido perdón. Pido la oportunidad de asumir mi responsabilidad. Me equivoqué. Elegí la comodidad en lugar del valor. Me elegí a mí mismo por encima de mi familia. Si estás leyendo esto, quiero que sepas que ahora te veo. No como alguien que me pertenecía, sino como la mujer que me sobrevivió». La carta llegó al buzón de Isabela en una tranquila tarde. La leyó una vez, luego dos. Después la dobló con cuidado y la guardó en un cajón que nunca volvió a abrir. Sabía que algunas puertas no estaban destinadas a volver a abrirse. El colapso final de Dominic no vino de la ley, sino de la revelación. Un periodista hambriento, minucioso y paciente, reconstruyó una historia que ningún tribunal había contado. No se trataba de un delito, sino de su carácter. El artículo narraba el ascenso al poder de Dominic, su encanto público y su imagen cuidadosamente gestionada, y las personas a las que había descartado por el camino: esposas, socios, subordinados leales y una mujer embarazada que simplemente había desaparecido. El artículo nunca mencionaba directamente a Isabella. No era necesario. La opinión pública llenó los vacíos. Los patrocinadores se retiraron. Las organizaciones benéficas devolvieron las donaciones. Las fundaciones borraron su nombre. Dominic vio la repetición de la entrevista en un televisor sin sonido en una cafetería. Su reflejo lo miraba fijamente desde el cristal. Por primera vez, lo entendió. No era una venganza destruirlo físicamente. Ella había borrado su legado. Años más tarde, Dominic estaba solo en un pequeño parque a las afueras de la ciudad. Observaba a las familias que pasaban, padres que subían a sus hijas a los columpios y madres que reían mientras sus hijos corrían delante. Entonces la vio. Mara, ahora más mayor y más alta, pero sin duda la hija de Isabella. Caminaba junto a Isabella, rozándose las manos mientras hablaban. Dominic se quedó paralizado. Era el momento que había imaginado 1000 veces. Instintivamente dio un paso adelante. Isabella lo vio. Sus miradas se cruzaron. El tiempo se ralentizó. Entonces ella hizo algo que él nunca habría esperado. Se dio la vuelta. No por ira o miedo, sino por determinación. Puso la mano sobre el hombro de Mara y la alejó de él, hacia la luz del sol, el sonido y la vida. Dominic se quedó allí mucho tiempo después de que ellas desaparecieran. No hubo confrontación, ni palabras, ni perdón,
solo ausencia. Y esa fue la tragedia, porque Dominic Duca finalmente había comprendido la verdad, pero demasiado tarde. El poder podía construir imperios, el miedo podía imponer lealtad, pero una vez que el amor se abandonaba, nunca regresaba. Isabella nunca miró atrás. Crió a su hija en paz. Construyó una vida definida no por lo que había sobrevivido, sino por sus elecciones. Y Dominic pasó el resto de su vida sabiendo que la mejor forma de venganza no era el castigo,